Infonom.com presenta Entre Líneas, descubriendo la verdad. El mundo está convulsionado. Los problemas políticos, económicos y sociales que abruman a los estadistas asumen proporciones prodigiosas. La decadencia moral del género humano ya no se puede disimular y los argumentos que se esgrimen para explicarla no alcanzan a justificarla. La violencia se extiende por doquier y cada día cobra formas nuevas y más crueles. La naturaleza también está desquiciada. A devastadores terremotos suceden calamidades de todo tipo en tierra y mar. El hombre ha hecho su parte también para contribuir a este desquicio. Por causa de ello, el aire, la tierra y el agua están contaminados. En estos últimos tiempos, la libertad de conciencia se encuentra amenazada y es crucial que entendamos qué es el nuevo orden mundial, qué relación tiene con las sociedades secretas y qué profecías bíblicas faltan cumplirse. Descubramos juntos estos interrogantes y qué papel jugamos nosotros en este conflicto. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de radio llamado Entre Líneas, descubriendo la verdad. Mi nombre es Emanuel Vallejos y por supuesto estamos en vivo por AM840 Radio General Belgrano, acompañándonos en la operación técnica Gabriel. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y gracias a todos los hermanos que a través de internet, a través de la red también están siguiendo este programa, y también le mando un abrazo muy grande a nuestros hermanos que colaboran siempre desde Mar del Plata, colaborando y grabando este programa. Un gran abrazo para ellos que lo están reproduciendo también a través de la web. Como solemos hacer cada semana, cada miércoles, en esta oportunidad vamos a estar estudiando un tema relacionado con las escrituras y relacionado también con la actualidad. Por supuesto, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez, les contamos que este programa tiene como propósito exaltar las verdades más preciosas de la palabra del Eterno, pero siempre analizando también algunos temas de actualidad, algunos temas relacionados con el nuevo orden mundial, con las conspiraciones, con las sociedades secretas, a través del mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra del Eterno. Así que hoy vamos a estar hablando en particular de la fecha tan importante en nuestra sociedad, que es el 1 de mayo, esta fecha especial, que obviamente no la podemos dejar pasar, aunque sea vamos a hacer algunos comentarios acerca sobre el origen de la fecha del 1 de mayo, conocida como el Día del Trabajador o el Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a hablar un poquito de justamente la historia de cómo se convierte en el Día del Trabajador, pero también vamos a ir un poco más atrás en el tiempo y vamos a ver el trasfondo histórico y el trasfondo religioso que tiene. Porque si hay algo que es claro ante nuestros ojos en todos estos años de estudio de la Escritura, es que todo, absolutamente todo lo que nos rodea, tiene un trasfondo religioso o espiritual. No hay nada que escape al conflicto espiritual en el cual estamos inmersos. Por lo tanto, cada uno de los sucesos políticos, sucesos históricos importantes, como lo hemos hablado cuando fue la ascensión del último obispo de Roma, Bergoglio, y algunos eventos importantes a nivel político, a nivel social, todo, absolutamente todo está relacionado con la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y es necesario para nosotros como hijos del Eterno no solamente conocer esto, sino proclamarlo. Vamos a compartir un texto también, por supuesto, de las Sagradas Escrituras en este programa, donde vamos a ver también esta amonestación que hace el apóstol Pablo, de justamente no participar de las obras de las tinieblas, sino más bien amonestarlas o denunciarlas. Entonces también, por supuesto, es nuestro deber ante cualquiera de las verdades que el Eterno, el Creador, nos presenta, exponerlas delante de los hombres, como dice el Maestro Yahshua, el Mesías. Todas aquellas cosas que escuchamos al oído, proclamarlas desde las azoteas. Y bueno, obviamente este programa de radio sirve como un megáfono para proclamar a todas las personas que quieran oír
estas verdades. Vamos a estar compartiendo entonces a continuación este estudio sobre el 1 de mayo, pero para las personas que se quieran comunicar con nosotros, puedan tomar nota de nuestras vías telefónicas, vamos a darlos a continuación, y también al final del programa nuestros números de teléfono. Pueden escribirnos un mensaje de texto al 15 35 96 26 83. 15 35 96 26 83 es el número celular. Pueden dejar su mensaje de texto y también pueden llamar al teléfono fijo 011 4220 4284. 011 4220 4284. Esa es nuestra vía de comunicación, también a través de Facebook, el grupo Entre Líneas, pueden buscarlo, y también por supuesto nuestra página de internet www.infonom.com.ar, y también verdadpresente.com.ar, donde ustedes pueden escuchar también la radio online 24 horas, no solamente este programa, sino otros programas emitidos desde Mar del Plata, con una temática también referente a la salud, referente a las escrituras, referente a las profecías, etcétera. Bastante material, bastante información que creo que es necesaria, es vital para nosotros en este momento. Así que, hermanos, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Estas son nuestras vías de comunicación, y como solemos hacer siempre, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para que este programa sea dirigido por Él. Yo insto a todos aquellos que nos escuchan por primera vez que puedan tener su mente abierta a nuevas cosas. Muchas veces es difícil cuando escuchamos todos los días lo mismo, se dicen siempre las mismas cosas, y cuando se nos presenta algo nuevo, obviamente siempre surgen los prejuicios, pero en esta ocasión esperemos que el Espíritu de nuestro Padre obre en los corazones de cada uno de los que está escuchando, y también pueda utilizar a un servidor en cada palabra que se diga. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, y luego sí vamos a escuchar el primer tema musical de la noche, porque obviamente vamos a escuchar también un poco de buena música. Oremos entonces, acompáñenos desde sus casas también. Querido Padre, yo te doy las gracias porque hoy, en tu infinita misericordia, podemos estar aquí en este programa, en este espacio de radio. Te damos las gracias porque nos permites con libertad hablar en vivo aquí de diferentes temas, porque has puesto también tu espíritu en los dueños de esta emisora para que este programa salga al aire, y también por la colaboración de todos los hermanos que hacen posible esta transmisión. Te ruego por todos aquellos que nos escuchan por primera vez en esta noche, por los temas que vamos a tocar, que son de vital importancia para nuestra vida espiritual, para entender que estamos viviendo en un conflicto espiritual. Padre, te doy las gracias por todo, te pido por nuestros hermanos, por las familias que componen este ministerio, este movimiento, y por todos aquellos hermanos que alguna vez formaron parte de este movimiento. Yo, Padre, personalmente te pido por cada uno de ellos. Te doy las gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua. Amén, Padre. Bien, antes de escuchar el primer tema de la noche, vamos a dar un poquito, un pequeño resumen. El 1 de mayo, como lo conocemos, el Día del Trabajador, en conmemoración de los mártires de Chicago, un grupo de anarquistas que fueron ejecutados luego de una protesta en reclamo a las 8 horas laborales, en una época en que se explotaba a la clase obrera, haciéndolas trabajar 15, 16 o hasta 20, 18 horas. A raíz de ese momento, el 1 de mayo comenzó a ser el Día Internacional de los Trabajadores. Pero en esta noche vamos a hacer un pequeño análisis histórico, y vamos a ir a un trasfondo espiritual y un trasfondo histórico que muy pocas veces se menciona acerca del 1 de mayo. De hecho, hoy pasé casi toda la tarde buscando en internet información sobre esto que vamos a hablar en esta noche, información en audio o en video, y les puedo asegurar que no se encuentra nada. Es muy difícil encontrar sobre este punto, asociando el 1 de mayo como Día de los Trabajadores con su trasfondo histórico o espiritual. Así que de eso vamos a hablar ahora. Escuchamos el primer tema musical de la noche y enseguida volvemos.
hermoso que puede ser si por un instante te detienes a ver lo que la lluvia junto al viento hará. Un arco iris, el firmamento de noche está lleno de luces que quisiera alcanzar. Mi mano levanto para intentar tocar las estrellas. Respiro la brisa entonces y siento que viva estoy. Comprendo cuán sabio es el cielo. Quisiera alabar al creador del mundo entero, del universo forjador. Sabiduría en cada trazo que con sus manos dio el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Un libro abierto podemos ver y en las maravillas que podemos ver, la naturaleza habla por mi Dios, tan solo al mirarla. Levanto la vista entonces, declaro su autoridad al gran arquitecto eterno. Quisiera adorar al creador del mundo entero, del universo forjador. Sabiduría en cada trazo que con sus manos dio el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su voz. Al creador del mundo entero, del universo forjador. Sabiduría en cada trazo que con sus manos dio el color. Hoy quiero darle mi alabanza, quiero entregar mi adoración, quiero sentir cuán tierna y clara es su Visita nuestro sitio web infonom.com. Información sobre el nuevo orden mundial. Unos pocos tienen en sus manos el control de nuestras vidas. Entérate quiénes son y cómo salir de este sistema perverso. No te dejes manejar. www.infonom.com. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vean nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Muy bien, mencionábamos el contenido del programa de esta noche. Vamos a hablar un poquito del origen del 1 de mayo. Primero vamos a hablar un poquito de la historia conocida o de lo que inmediatamente viene a la mente cuando hablamos acerca del 1 de mayo, que es la protesta de los trabajadores en favor de las 8 horas de trabajo en el año 1800 o en la década del 80, 1880. A través de los sindicatos, a través de las organizaciones obreras, las protestas, las huelgas que se proclamaron para el 1 de mayo,
y como resultado de estas protestas y de la violencia, de la represión policial, hubieron personas ejecutadas, personas de la cúpula anarquista que fueron ejecutadas, y en honor a estas personas y bueno, como hito histórico de estas ejecuciones, los llamados o conocidos como los mártires de Chicago, se conmemora hoy internacionalmente el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, un día en el que se suelen hacer protestas, se suelen hacer marchas, se suelen hacer desfiles, y obviamente como sabemos también son días feriados o días festivos, por así decirlo. Hemos aprendido a lo largo de estos años de que todo tiene un porqué, de que todo tiene un trasfondo religioso. Antes de ir al trasfondo religioso, al trasfondo espiritual de este día 1 de mayo, vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que es la historia conocida del 1 de mayo. Vamos a escuchar lo que hemos mencionado ahora brevemente, un poco más detallado para que a todos aquellos que por ahí no conocen la historia tengan algo en mente, pero después vamos a ver un poquito más allá de lo que la historia oficial cuenta acerca del 1 de mayo. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie.
Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía, y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, escuchamos un pequeño resumen acerca de la historia conocida del 1 de mayo, y vemos un trasfondo relacionado con el tema de la sociedad o las asociaciones de obreros o sindicatos, y me vino a la memoria hace un ratito mientras escuchábamos el audio algunas citas de la escritora Elena de White, que yo no traje, no vine preparado para leerlas, pero en varios de sus escritos, en varios de sus libros se menciona la amonestación que ella hace al pueblo de Elohim, al pueblo del Eterno, a abandonar o a separarse de los sindicatos y de las sociedades secretas. Y me llamó la atención en aquel tiempo, cuando leía estos escritos, cuando leía estas amonestaciones, que se especificaran los sindicatos y las sociedades secretas, cuando uno podría hablar de diferentes tipos de asociaciones o cultos o etcétera. Sin embargo, se hace el hincapié a estar fuera de los sindicatos o de las sociedades secretas. Y ahora vamos a ver que en la historia del 1 de mayo se combinan estos dos factores, los sindicatos y las sociedades secretas. Yo estoy seguro de que los móviles o los motivos de los que fueron a estas protestas, los que reclamaron las 8 horas de trabajo, los que fueron a defender sus derechos, sus libertades, etcétera, y que lo hicieron sinceramente y que lo hicieron de corazón. Pero también estoy seguro que la fecha del 1 de mayo y la bomba que estalló en aquella protesta no fueron sinceramente de corazón, sino que fueron algo planificado. Es decir, hacer correr la voz de llamar a una protesta, como ahora ya es costumbre, o sea, en honor justamente a los mártires de Chicago, ya es una costumbre que las protestas, las fundaciones de organizaciones sindicales, etcétera, caigan en un 1 de mayo ya de manera planificada. Sin embargo, en aquel momento yo pienso que hubo una intención, porque ahora vamos a ver un poco el trasfondo. Hay algo que llama la atención de la historia, que no se menciona en el relato que escuchamos recién, es que la mayoría de los trabajadores
que pertenecían a estas organizaciones estaban asociadas a un ente llamado de la siguiente manera. Escuchen y presten atención, todos los que han escuchado este programa hace tiempo saben que las sociedades secretas manejan absolutamente todo. Y la asociación a la que ellos estaban afiliados se llamaba la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Fíjense el título de esta organización, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Es muy similar a otros nombres de sociedades secretas que existen hasta el día de hoy, como los Caballeros Templarios, etcétera, la Orden de los Caballeros de Colón, siempre con estas palabras de alguna manera esotéricas. Hay muchas personas que ignoran que, por ejemplo, el movimiento comunista o el mismo Carlos Marx se afilió a un sindicato o a una asociación clandestina, una sociedad secreta llamada la Liga de los Justos. O sea, las sociedades secretas o los sindicatos están emparentados o están íntimamente relacionados en sus orígenes, o sea, prácticamente no las podemos desligar. Por eso, un primer punto que llama la atención del 1 de mayo, que se haya escogido esa fecha puntual, es que era una organización prácticamente masónica la que nucleaba a los trabajadores de Nueva York que se habían convocado en aquella oportunidad. Y otra cosa que llama la atención en un reporte acerca del 1 de mayo es una pequeña crónica redactada por el periodista argentino para el periódico La Nación, José Martí, enviado especial a la ejecución de los mártires de Chicago, y él escribe lo siguiente. Fíjense que llama la atención algunas cositas. Dice, él relatando lo que fue la ejecución de estas personas, dice: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Dice, abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Dice, firmeza en el rostro de Fisher y plegaria en el Despies. Son los dos condenados a los que él menciona o los que describe, pero fíjense la descripción que hace este periodista para el diario La Nación de aquella ejecución. Dice que estaban vestidos con túnicas como las de catecúmenos cristianos y todos estaban sentados en una silla como si fuera, o en sillas en hileras como si fueran un teatro. Son cosas realmente que llaman la atención, sobre todo el nombre de la orden, Caballeros del Trabajo, y estas cuestiones o esta frase que usa el periodista para describir la ejecución. Pero ahora vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar un poco del trasfondo histórico del 1 de mayo o el trasfondo religioso que muchos no conocen. En realidad, el 1 de mayo ya era conocido en la antigüedad, estamos hablando de siglos y siglos atrás, como una fecha pagana o una fiesta satánica conocida como la Noche de Valpurgis o la Noche de Santa Valpurga. Vamos a leer un pequeño relato que habla acerca del origen de la fiesta o de la Noche de Valpurgis. Dice, el origen de la festividad procede de antiguas celebraciones paganas celtas, adorando e invocando a los dioses de la fertilidad de la noche del 30 de abril. La tradición señala esta fecha como de transición de la primavera al verano. La festividad de Beltane en honor a Belenos, dios del fuego, prendiendo hogueras para renovar con el humo a los pueblos y a sus habitantes. La festividad resultó adoptada en algunos puntos para uso de brujería, luego fue absorbida por la llegada del cristianismo, atribuyéndole vagos orígenes relacionados con un supuesto cumpleaños de Satanás. Esto es una primera partecita que yo quería compartir, pero llama la atención que es una fecha pagana ya conocida desde la religión de los antiguos celtas, de los sacerdotes druidas, de las religiones nórdicas, o sea, todo lo que nosotros hoy conocemos como la magia, el horóscopo, etcétera, son todas cosas que derivan de los antiguos celtas que a su vez heredaron
del antiguo Imperio Romano y de Babilonia. O sea, son religiones paganas, y el 1 de mayo ya era observado de una manera religiosa, y se le atribuía a aquel día de carácter festivo para las brujas o para los hechiceros, o sea, que se realizaban aquelarres o reuniones espiritistas o satánicas en aquella fecha. Ahora empezamos a entender un poquito más por qué las sociedades secretas, que siempre estuvieron detrás de los sindicatos y de las asociaciones de trabajadores en todo el mundo, sugirieron la fecha de 1 de mayo para aquella protesta para reclamar las 8 horas de trabajo. ¿Y por qué la ejecución de estas personas y por qué la bomba? Porque una de las cosas que se realizan en los aquelarres o en los rituales satánicos son los sacrificios humanos. Y déjenme decirle algo, hermanos, yo estoy convencido de que muchos de los grandes atentados conocidos, muchas de las grandes tragedias conocidas por la historia de la humanidad, también por la historia argentina, etcétera, no fueron ni más ni menos que sacrificios humanos en fechas particulares de culto religioso pagano. Que nosotros no lo sepamos o que no se divulgue por los medios de comunicación no significa que no sea así. Basta estudiar un poco la historia para ver que absolutamente todo está interconectado. La fiesta del 1 de mayo que hoy celebramos o que hoy se celebra en el mundo no es ni más ni menos que la conmemoración de aquellos viejos aquelarres. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más para ver un poco más acerca del origen de esta fecha, y vamos a ver que esto desemboca en el mismo punto de partida. Mencionamos las sociedades secretas al principio de este programa, asociadas a los sindicatos, al surgimiento de los sindicatos, y vamos a ver que esto termina nuevamente con las sociedades secretas. Dice: en esta época de transición equinoccial, era costumbre que se juntasen las brujas y hombres lobos, según la tradición, ¿verdad?, según leyendas, en las inmediaciones de las sierras de Harz, en concreto, en su cima más alta, en el Blocksberg, para sus reuniones. En la antigua Roma, el mes de mayo estaba consagrado a los antepasados. Era un mes en que en toda Europa y Asia se creía que los aparecidos hacían sus incursiones entre los vivos. O sea, el mes de mayo se creía que los muertos o los espíritus de los muertos, hemos hablado ya en este programa en varias ocasiones acerca del estado de los muertos, lo que la Escritura habla acerca de esto. La Escritura dice que todas aquellas personas que han muerto están en el sepulcro y ya no tienen más parte con el mundo de los vivos. Sin embargo, en la religión satánica se enseña que los muertos siguen viviendo. Entonces se creía que en el mes de mayo, en particular el 1 de mayo, venían los espíritus del inframundo o del mundo de los muertos a habitar o a cohabitar con los vivos. Por eso había ciertas restricciones. Dice: durante la antigua y la Edad Media se perpetúa una gran prohibición. Hay que evitar casarse en mayo porque durante ese periodo se corre el riesgo de contraer matrimonio con una aparecida o con una mujer embrujada del otro mundo. Dice: con el devenir de los tiempos, la fecha aproximada de la celebración católica de la canonización de la Santa Valpurgis o Valborga se traslada al 25 de febrero, fecha de su nacimiento, al 1 de mayo, denominándose Noche de Valpurgis, por coincidir la fecha de la celebración con el día de la Santa Valpurgis en el calendario sueco, debido a que el 1 de mayo del año 870 después de Cristo fueron trasladados sus reliquias. Dicha fecha pasó a ser el día de la celebración de esta santa en algunos calendarios, coincidiendo con el Día del Trabajador. Para finalizar, fue durante la noche de Valpurgis de 1776 cuando Adam Weishaupt creó en los bosques bávaros a los Illuminati, que le pasamos a decir al oyente que la sociedad de los Illuminatis es una sociedad secreta, una organización secreta que tenía por objetivo reunir o nuclear a todas las organizaciones secretas de aquella época. Estamos hablando del año 1776, el mismo año en que fue fundada la Nación del Norte. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados en 1776. En el 1 de mayo de 1776 se funda esta asociación, esta sociedad secreta llamada los Illuminati, que tiene como objetivo infiltrar a todas las sociedades secretas, la masonería, los caballeros templarios, etcétera, todas organizaciones secretas dedicadas
a controlar los destinos de las naciones, a controlar la economía de los países, a producir las guerras, etcétera, son infiltrados por los Illuminati, y los Illuminati son creados, es una sociedad secreta creada por la orden de los jesuitas. Adam Weishaupt era un sacerdote jesuita o un jesuita bajo juramento que enseñaba derecho canónico en la Universidad de Ingolstadt en Bavaria, en Alemania. De hecho, Bavaria es la ciudad natal también de Benedicto XVI, no podemos decir el anteúltimo papa, sino el que hoy oficia junto con Bergoglio el pontificado actual, y es un lugar muy importante porque era una base jesuita para todo lo que tenía que ver con la contrarreforma. No olvidemos que la reforma protestante nació en Alemania, surgió con fuerza el estudio de las Sagradas Escrituras, el abandono de la fe católica como única religión universal fue en Alemania, a través de Martín Lutero, con la reforma protestante, el invento de la imprenta, etcétera. Por lo tanto, era necesario un bastión jesuita para efectuar la contrarreforma, y fue justamente en Bavaria donde surgió la contrarreforma y donde fue fundada la Sociedad de los Illuminatis el 1 de mayo de 1776. Y ahora cerramos el círculo porque justamente estas sociedades secretas fueron las que controlaron los sindicatos y por ende dieron como fecha puntual para estas protestas, para estas huelgas, el 1 de mayo. Vuelvo a decir que siempre hemos de reivindicar la lucha de los hombres por la igualdad, la lucha del hombre por la dignidad del trabajo, por libertad de expresión, la libertad de conciencia. Es parte fundamental de nuestro mensaje ir en contra del sistema opresor, del sistema que oprime a las minorías, que desinforma, que trae pobreza a las masas, pero muchas veces justamente estas personas bien intencionadas que fueron a protestar pudieron haber sido influenciadas por las sociedades secretas. Por eso es que entendemos que el 1 de mayo, esta fiesta internacional, esta fiesta mundial, no es más ni menos que una fecha pagana, una de las tantas fiestas paganas como las fueron también la Navidad, el Año Nuevo y muchas otras que son guardadas por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas fiestas? No hay una otra explicación que no sea el que hay fiestas de parte de Yahweh, hay fiestas de parte del Eterno que están en su palabra, y Satanás lo único que quiere hacer es opacar o tratar de suplantar las fiestas que Yahweh había establecido. De hecho, estamos entrando ya en la época de Shavuot, la época de Pentecostés, una de las fiestas solemnes que también nos recuerda la entrega de la ley, la entrega de la Torá en el monte Sinaí y el derramamiento del Espíritu Santo. Ya seguramente en los programas subsiguientes estaremos hablando, profundizando sobre el significado de la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Sin embargo, Satanás trata siempre de opacar, de suplantar las fiestas de Yahweh con sus propias festividades, con sus propias fechas paganas. Estos son algunos puntos que queríamos destacar acerca del Día del Trabajador, pero hay unas cosas interesantes también, que hay mucha bibliografía. Yo no voy a leer porque se nos va a ir el tiempo, pero hay mucha bibliografía de obras de ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine, que llevan el título o que en partes de las películas o en parte de los libros es mencionado el día de Santa Walpurgis o la noche de Walpurgis. Esta noche de 1 de mayo como una fiesta pagana es mencionada en abundante bibliografía que aparece aquí, desde poemas, novelas, películas, y una de las que más me llamó la atención, o dos de las que más me llamaron la atención porque son las más conocidas, es que en una secuencia de la película Fantasía de Walt Disney en 1940 se retrata lo que es la noche de Walpurgis. Usted recordará aquel largometraje de Disney donde Mickey, con un sombrero de mago y con su vestimenta con símbolos de estrellas y lunas y su varita mágica, empieza a hacer trucos de magia o a practicar la magia. Bueno, esa película
está ambientada en lo que se conoce como la Noche de Walpurgis. También otra cosa que me llamó la atención es que en las novelas de Harry Potter, J.K. Rowling, que es la escritora, dice que un grupo de hechiceros oscuros llevan el nombre de Caballeros de Walpurgis, o llevaban el nombre original de Caballeros de Walpurgis. Es decir, que Harry Potter, en su saga, también lleva la insignia de esta fecha o de esta festividad en la que se hacían aquelarres y ritos satánicos. Muy interesante toda la bibliografía que se menciona aquí. Yo no la puedo mencionar por causa del tiempo, pero vale la pena investigar, vale la pena empezar a descubrir un poco más el mundo que nos rodea para darnos cuenta de que estamos metidos en el medio de un conflicto espiritual. Nada, absolutamente nada de lo que nos rodea está exento de un significado espiritual, de un significado religioso. Por lo tanto, entendemos que la lucha es espiritual y no hay un arma que podamos tomar que no sea la espiritual. No podemos estar exentos de lo que es la brujería, de lo que es la hechicería, de lo que es el paganismo, de lo que son las sociedades secretas, etcétera, si nosotros no estamos consagrados de manera espiritual. Todas las cosas que mencionamos en este programa tienen un solo propósito: que el ser humano se pueda entregar al Eterno, que se pueda entregar a su Creador. Después de la canción, después del segundo tema que vamos a escuchar a continuación, vamos a leer la Escritura y vamos a leer algunos pasajes que pienso yo que son absolutamente necesarios para nuestro tiempo, para que podamos tomar conciencia y entregarnos a nuestro Salvador. Y en
Visita nuestro sitio web infonom.com. Información sobre el nuevo orden mundial. Unos pocos tienen en sus manos el control de nuestras vidas. Entérate quiénes son y cómo salir de este sistema perverso. No te dejes manejar. www.infonom.com. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Bien, continuamos con el programa, con el tema de esta noche, y quería compartirles un pasaje, como decíamos al comienzo, un pasaje de la Escritura que se hace necesario para nuestra época, para este tiempo de oscuridad espiritual en que estamos viviendo, donde obviamente vemos el conflicto y vemos que justamente la mayoría de las cosas que nos rodean tienen un tinte espiritual, pero no espiritual del lado del Eterno, sino del lado del enemigo. Y quería compartir con ustedes el texto que se encuentra en Efesios, capítulo 5, que lleva por título en la versión Reina Valera, Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andad en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Elohim. Una cosa interesante, por lo menos que me llama la atención de este pasaje, ¿no? Que nos habla acerca de Elohim, imitarlo a él, y nos habla acerca del Mesías, del Padre y del Hijo, ¿sí? Y nos habla de que Yahshua, el Mesías, se entregó como ofrenda de olor grato a su Padre, y es también nuestro deber como hijos del Eterno entregarnos de todo corazón también como sacrificio vivo a nuestro Padre Celestial. Y menciona algunas cosas, ¿no? Fornicación, inmundicia, que de paso hago una aclaración: si alguno no sabe lo que es inmundicia y tiene su Biblia, puede buscar en su concordancia, va a ver que lo lleva a muchas leyes levíticas que hoy en día son absolutamente ignoradas por el mundo cristiano, y es necesario poder entender de qué se tratan esas leyes, leyes de salud, leyes de alimentación, que hablan acerca de la inmundicia y de la santidad. Y aquí se vuelve a citar la inmundicia en el contexto de la santificación de los hijos del Eterno, abandonar toda inmundicia para ser santos, ¿sí? Entonces, me llama la atención esto de estos pasajes, pero si seguimos leyendo en el versículo 6 nos dice: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, las palabras vanas son aquellas que nos dicen que todo está bien, que no hace falta cambiar nada de nuestra vida, que pase lo que pase, o hagamos lo que hagamos, todo va a seguir estando bien. No, esas son palabras vanas, como decían los falsos profetas en tiempo de Jeremías: tiempo del templo del Señor es este, o templo de Yahweh es este, mientras seguían ellos cometiendo sus adulterios, su idolatría, su hechicería. Entonces Jeremías les decía al pueblo: no confíen en palabras vanas como estas que dicen templo de Yahweh es este. Entonces no podemos confiar en palabras vanas por las cuales viene la ira de Elohim sobre los hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia, porque está en juego el tema de la obediencia. Es nuestra fe, es el creer en el Mesías, aceptar su sangre expiatoria como medio de nuestra salvación, lo que nos lleva a la verdadera obediencia. Pero si no hemos creído, si no hemos recibido a Yahshua de todo corazón en nuestra vida, es imposible que podamos ser obedientes. Dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en Yahweh. Andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Fíjense que es bondad, es justicia, pero también es verdad. O sea que nosotros podemos ser bondadosos con otros, podemos ser aparentemente justos también, pero tenemos que vivir en la verdad, y la verdad es la palabra del Eterno, la verdad es la Torá. Por eso dice la Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es necesario para nosotros buscar de la Escritura cada día la verdad del Eterno. Entonces quedamos en el versículo 9, versículo 10, comprobando lo que es agradable a Yahweh. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este es el versículo clave, o el versículo que pienso que es apropiado para estas fechas de celebraciones paganas, tenerlas en cuenta. No solamente no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, de los que practican las abominaciones delante de Dios, sino que reprender esas obras. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso hablamos, hermanos, de las sociedades secretas, porque la hechicería y la magia, la brujería que se hace a gran escala, es la que se hace a través de las sociedades secretas, la que no sale publicada en ningún lado, ¿sí? La que no se ve usualmente en la calle o en la televisión. Hay propaganda acerca de la brujería, de la magia, de la hechicería, pero los grandes hechiceros trabajan en sociedades secretas. Por eso hablábamos acerca de eso hoy, ¿no? Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Yahweh. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Yahweh en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, a Elohim el Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mesías. Hermanos, tremenda amonestación, llamado a la consagración del pueblo de Elohim, a abandonar las obras de las tinieblas, a abandonar las tradiciones, despertarnos del sueño, despertarnos de la tibieza espiritual, no embriagarnos tanto con el vino físico, el vino alcoholizado que mata nuestras neuronas, como el vino de Babilonia de la falsa doctrina, y adorar al Padre por medio de su Hijo, no a la Trinidad como se estiran las iglesias. Hermano, llegamos al final, no me quiero exceder con el tiempo. Voy a repetir las vías de comunicación para los que se quieran acercar a nosotros. Pueden hacerlo al número celular 15 35 96 26 83, 15 35 96 26 83 es el número celular. El número fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284. Y le quiero mandar un saludo, antes de olvidarme, a la familia Evans, que nos escucha desde Trelew, que el miércoles pasado llegó el mensaje medio tarde, por eso no pude saludarlos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Nos encontramos el miércoles que viene a las 10 de la noche por AM840 Radio Belgrano. Que Yahweh les bendiga. Hasta aquí fue Entre Líneas, descubriendo la verdad. Si desea obtener mayor información, visite infonom.com o envíenos un email a info@infonom.com y con gusto nos comunicaremos con usted.